¿Qué tal, mis queridos amigos de el podcast Sin Legalismos? Este podcast que es dirigido, que es especialmente hecho para la revista El Marco Jurídico. Y bueno, aparte de darles la bienvenida, recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Marco Jurídico, en Instagram estamos como @El Marco Jurídico. Y bueno, estamos regresando a esta mecánica de los podcasts. Habíamos ya iniciado con una segunda temporada del podcast Sin Legalismos. Sin embargo, como le comentaba a nuestro invitado de este día, nos dimos cuenta que sobre lo que se estaba trabajando, especialmente a mí, no me estaba gustando mucho la mecánica que yo estaba llevando. Y bueno, estamos regresando y estamos reinaugurando este podcast con un invitadazo que me da mucho gusto el poder tenerlo aquí para este nuevo segmento que queremos realizar, que se va a llamar una sección nueva que se va a llamar Innovar o Morir. Esta importancia de poder desarrollarnos como profesionalmente, no tanto como abogados. Este podcast está dirigido principalmente a abogados, luego como segunda opción pudiera ser el público en general, para poder hacer llegar nuestro mundo jurídico a aquellas personas que pues quizás lo desconocen un poco, quizás les desagrada, a algunas personas pudiera ser el caso, ¿no? Incluso a nosotros a veces nos llega a aburrir, pero esa es la idea de este podcast. Y bueno, después de esta breve introducción, agradecer mucho el tiempo de nuestro invitado del día de hoy. Es Rodolfo Martínez Guerrero y él está al frente del proyecto Coffee Law. Y me da mucho gusto poder tenerlo aquí. Rodolfo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, estimado Marco, en este increíble podcast. Qué bueno que ya están haciendo esta nueva temporada, el mayor de los éxitos. Estoy seguro que le gustará mucho a todos los de la plataforma que consumen podcasts, que ven también transmisiones que generan por redes sociales y demás. Y bueno, Rodolfo Guerrero Martínez, a sus órdenes, con muchísimo gusto, aquí en estos espacios virtuales donde, pues, como dices bien, hay que hablar los temas que a veces son algo confusos para la mayoría y que se genere ese interés. Entonces, yo encantado y, bueno, quedo desde luego atento a esos puntos que tu audiencia te ha pedido para que conversemos. Muchas gracias, mi querido Rodolfo, por estar aquí. Se han puesto mucho de moda los podcasts. Veo que tú también has empezado como con esta mecánica a través de Spotify. Creo que recientemente lo iniciaste, ¿no? En Spotify. Bueno, ya estaremos hablando un poquito más de este proyecto Coffee Law. Pero sí he visto, ¿no? Que ha aumentado ese interés por los podcasts y creo que es una buena manera de poder comunicar tanto nuestro trabajo como profesionales, como pues ahora sí que la vida diaria de cada persona en general, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando hablamos de todo lo que es la variedad de contenido, se tienen que ver los temas de actualidad, se tiene que tener un propio estilo. Debemos de comprender, yo siempre pongo la analogía de los negocios que se dedican tal vez a la venta de platillos, tal cual, que a lo mejor la persona que cocina piensa que todo el mundo le va a gustar como a él le gusta tal platillo que sea muy salado, con ciertos ingredientes, y no es así. Lo que termina sucediendo es que esa persona no tuvo éxito en su restaurante, quebró porque pues era lo que creía él que era la ley, o lo que creía él que era lo que más le iba a gustar a las personas sin realmente preguntarles. Y es que es eso, tienes que escuchar a las personas, tienes que ser tú sin imitar a nadie más. Claro, te puedes basar en lo que está a tu alrededor, eso nadie lo niega, pero lo que sí es tomar esos criterios y asumirlos, o más bien dicho, incorporarlos a lo que realmente tú quieres hacer, pero nunca dejando de lado lo que eres tú. El problema de la actualidad es que hay muchas personas que desean ser como tal persona y no.
No, es que las cosas no son así. Es tener un estilo propio porque al final las cosas que inician más. Entonces, yo diría esto en un inicio. Lo otro es que las audiencias en la actualidad son, lo que piden es pues congruencia. Piden congruencia y piden a su par, no les des cosas que normalmente pues esperarían de ti porque tú te dedicas a darles datos curiosos de cierta materia o le dedicas parte de tu tiempo a explicarles temas tal vez corporativos, empresariales y todo esto a través también de la escucha. Por eso el modelo del podcast ha sido muy exitoso. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Me voy a dedicar 100% a que nada más escuche pues en Spotify o se escuche en otra plataforma como SoundCloud. Al final hay quienes deciden, ¿sabes qué? No, también vamos haciéndolo en video, vamos haciéndolo en YouTube, vamos haciéndolo en Facebook, pero bueno, Mira, ya son formas, ¿no? Ya son formas y maneras de sí, manejar el contenido. ahora sí que depende también del gusto y de cómo se vaya a llevar a cabo el proyecto de cada persona. Y bueno, eh, aprovechando ya que te tenemos aquí, mi estimado Rodolfo, quisiera que digamos, esta dinámica de esta plática del día de hoy, esta entrevista, eh, primero dividirla en dos secciones, ¿no? Una, bueno, quisiera que nos hablaras un poco más acerca de ti, de quién es Rodolfo Guerrero, y otra en la que más, un poquito después vamos a estar hablando del trabajo que haces en Coffee Law. Primero que nada, ¿quién es Rodolfo Guerrero? ¿Quién es Rodolfo Guerrero? Sé que eres abogado, pero además estudias algo más. ¿Cuántos años tienes? No sé, quisiera que nos conociéramos un poquito más y que la gente pueda conocer quién está detrás de este proyecto. Mira, yo me puedo definir como una persona que le encanta formar parte de lo que está a nuestro alrededor, es decir, actividades de la comunidad. Me encanta que lo que uno vaya aprendiendo puedas ir asesorando con ello a las personas. En parte, es una de las razones o motivaciones por las que yo elegí la carrera de abogado, no obstante a que yo vengo de la cuarta generación por el lado paterno de quienes estudian esta bonita profesión. Y desde luego que soy una persona que me han inculcado desde que me he desarrollado a lo largo de mi vida de valores y principios como el respeto, el amor, la solidaridad, la responsabilidad. Entonces yo más que las cuestiones de desarrollo profesional que puedo comentarte más adelante o de cuestiones materiales, yo te diría más que todo lo que realmente importa pues en el desarrollo que tenemos con todos los demás. Entonces, en este caso, yo me definiría como una persona que me gusta apreciar lo que pocos vemos en esta vida tan acelerada, la naturaleza, los problemas que se pueden solucionar hablando las cosas correctamente, educadamente. Yo me definiría como una persona que es tranquila, que es analítica, y que a la par no le veo la necesidad de generar problemas donde no existen los problemas en la mayoría de las situaciones. Eso por una parte. Y ya por segunda parte, ya hablando de lo profesional, pues efectivamente, como lo has dicho, como abogado, soy abogado, como pasatiempos me encanta el cine, me encanta también la música, dentro de lo que es el género del rock and roll, más el clásico que el actual, que a veces es medio raro. Y también me gusta mucho todo lo que es en parte esta evolución que ha tenido los diferentes juegos, ¿no? De las nuevas consolas del mundo gamer. Me gusta un poco eso también, dentro de los pasatiempos y cosas, ¿no? Y ya, finalmente, pues todo lo académico, mi estimado Marco, todo lo académico, que por eso nos dedicamos a esto. Yo siempre digo que nos dedicamos a hacer más allá de nuestra profesión y de ganar dinero, lo hacemos porque, pues, por amor al arte, en cierta manera. Si no, no lo haríamos. La motivación principal que por lo menos a mí me mueve es que me gusta, que deseo dejar lo que puedo y está a mi alcance a todas las demás personas a través de lo digital y que si algo,
alguna charla tal vez que uno dio, o algún artículo que uno publicó, o algún podcast que uno generó, pues si le sirvió de algo, que a todo dar. Y bueno, hacerlo pues simplemente porque nos gusta hacerlo y todo lo demás pues se va dando, ¿no? Eso que a veces la gente se confunde, fama, poder, dinero, pues no son algo que yo busque en primer término. A lo mejor por consecuencia de se da algo y si no se da, no es algo que, como dirían coloquialmente, me quite el sueño, porque realmente pues eso uno está estudiando lo que estudió y también por eso uno piensa afuera de la caja, que es, pues el abogado es más allá de conflictos y de litigios, ¿sabes? Así son, como tú dices, perfectamente, son frutos, ya como dices, la fama o digamos el reconocimiento. Recientemente vi que te dieron un reconocimiento, se van dando, ¿no? Como fruto de todo este trabajo que se va dando, que uno va generando, ¿no? Me parece excelente. ¿Estudiaste en la UDG? Estudié en la Universidad de Guadalajara, soy parte de esta institución desde la preparatoria. Yo estudié en la preparatoria número 3 de la Universidad de Guadalajara. Irónicamente, también, al igual que posteriormente sería en la licenciatura, tengo el grato honor de representar a mi generación, tanto en preparatoria como en licenciatura, como el mejor promedio. Digo, fue algo que se fue dando a partir de que siempre me ha gustado la escuela, ¿verdad? Y aparte también me ha gustado siempre darle la dedicación del todo por el todo. Fue una meta que yo me tracé desde escuela media superior, después ya educación superior, y no fue porque a veces las personas confunden disciplina con egolatría o soberbia, fue porque yo me propuse una meta, lo logré, y más allá de la meta, ya hablando de licenciatura, fue porque cada quien encontramos nuestras formas de motivación. Y una motivación para mí fue mezclar al máximo esa disciplina de que te vaya bien, no nada más por un número, sino porque descubres más, te empeñas más. A veces hay quienes trabajamos mejor bajo presión que nada más a lo que nos lleve la vida, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las cosas que estuve haciendo en este corto tiempo de esos años desde que ingreso a la Universidad de Guadalajara hasta ahora, que ya estoy terminando un posgrado, también en mi alma mater, justamente de Derecho Constitucional y Administrativo. Ya estoy terminando, fueron 4 semestres, 3 de ellos me tocó prácticamente vivirlos en la virtualidad, lo que no me desagradó, por cierto, me pareció que fue otra manera de desarrollar la educación, y me gustó mucho. No, Hay perdón. quienes no les gustó verla. Perdón que te interrumpa, y cómo la virtualidad se ha acelerado a partir de la pandemia, cómo se ha acelerado esta mecánica de también la impartición de clases de manera virtual, ¿verdad? A pesar de, como bien dices, a muchos no nos gusta, y yo me incluyo de eso, pero cómo la pandemia se ha prestado para, se aceleraron muchos procesos, incluso haciendo un paréntesis hasta la manera de impartir justicia, ¿no? Claro, cambió todo. Yo lo he dicho en diferentes pláticas, conversaciones, incluso entre amigos, como es el caso, cómo se dio un giro de 180 grados en el mundo profesional, no solamente del abogado, del médico, del contador público, de la persona que se dedica a diferentes oficios, carpintería, diseño de calzado, de muebles. ¿Por qué? Porque la lógica comercial se transformó. La lógica en la que llevas a cabo el mensaje al consumidor, al usuario, cambió, o al proveedor o a quien te compre, ¿no? O a quien tú te acercabas tradicionalmente para decirle, oye, tengo esto nuevo, adelante, conócelo. Cambió porque las personas estuvieron bajo las medidas de decir, a ver, hay que cuidarnos todos, el cubrebocas, la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que en nuestro gremio particularmente del derecho, muchos que dijeron, ¿sabes qué? No, esto de las videoconferencias es del demonio, ¿no? Casi, casi algunos muy radicales, pero cierto. Y muchos otros, no, es que la tecnología no es lo mío. Pues tendrá que ser lo tuyo si no estabas en la capacidad aún de jubilarte, ¿sabes?
Entonces muchos tuvieron que aprender la máquina, qué decirle al sobrino, al hijo, al nieto, al amigo, al vecino, cómo utilizo esto, cómo abro el Zoom, el Skype, el Google Meet, y adelante y descubrir que hay muchas otras áreas de oportunidad que incluso hoy por hoy muchos abogados están sacando bastante beneficio, como la mediación a distancia, como la coordinación comercial que haces con abogados de otras partes del mundo, como el hecho de decir, bueno, vamos aprendiendo un segundo idioma que no está tan complicado, ¿sabes? Y vamos estableciendo negocios con personas que están en Norteamérica, en Los Ángeles, por ejemplo. Y se está haciendo todo eso. Entonces sí benefició la pandemia, nada más habría que verlo con otros ojos, ¿no? Así es, claro que sí. Y hablando de eso, dialogar como lo estamos haciendo ahorita con con profesionales de otras partes del mundo, como lo has hecho en el espacio de Coffee Law, que más adelante vamos a estar hablando un poco. Y haciendo un paréntesis, me tocó, creo que de las últimas como experiencia, pues para que lo sepas, me tocó asistir a una de las pláticas a las que no sé si organizaste tú en la Casa de la Cultura Jurídica y eso, hablando de esto, cómo se transformó, fui a esa me tocó ir a la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Guadalajara y me tocó visitar, me tocó presenciar, no sé si recordarás, Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación, no sé si te acuerdas de esta charla que se dio tuviste varios ponentes y eso se acabó. De hecho, estaba viendo, preparando esta plática, vi que fue en febrero, en marzo se cerró todo y de como venimos platicando, cambió todo. Totalmente de acuerdo. Fíjate, me hace recordar varias cosas del 2020 y sí, estaban eh, eh, tres ingenieros a mi lado en esa alineación, si lo pudiera denominar de esa manera, como grupo deportivo, ¿no? Como equipo de fútbol o algo. Alguien que es experto en análisis de información, otro buen amigo que es de ciberseguridad, otro buen amigo en el tema de peritaje y otro buen amigo que acaba o va a dejar dentro de muy poco ser titular de la sección de tecnologías de la Cámara de Comercio en Guadalajara, de tal manera que fue un tema pues muy ad hoc, incluso me atrevería a decir en ciertos tintes como nos creemos, porque muchas cosas de las que se dijeron en ese foro que está disponible en YouTube para quien escuche este podcast y después tenga la espinita de verlo, se narraban todas estas cuestiones que ya están pasando en América Latina hoy por hoy a nivel legislativo de la privacidad mental, la protección de datos personales, pero a nivel sensible, como son el caso de los biométricos, hablando hoy por hoy de la realidad aumentada, inteligencia artificial, ahorita el tema del metaverso. O sea, son temas que hoy por hoy se han tratado mucho más a partir de toda esta evolución, vamos a decirlo así, pues cuántica de alguna manera de la tecnología debido a la pandemia. Nunca habíamos pensado tanto progreso en tan poco tiempo y bueno, por eso es la necesidad de que el profesionista sea disruptivo. Si no eres disruptivo y no ves fuera de la caja, como dirían también coloquialmente, te va a tragar la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las demás personas van a decir, oye, pues eso es una gran oportunidad y tú por esos miedos, a veces muy incongruentes, debo decir, nos dices, no, es que eso hay que verlo con cuidado y en eso hay que verlo con cuidado, dejaste pasar 3 meses a 3 años después y ese barco de la oportunidad se te fue y ya no fuiste parte de él. Hoy por hoy la Casa de la Cultura Jurídica ha seguido en esa evolución de los foros, pero ya no de manera presencial, de manera virtual. Nosotros hemos organizado diferentes foros a la fecha, mi estimado Marco, y las personas que se han conectado en esos foros virtuales por la plataforma Zoom, que así es como ha desempeñado sus eventos la Suprema Corte a través de sus casas de la cultura jurídica, pues han inscrito, por lo menos en la de Guadalajara, a veces más de 300 personas y ahí las tienes conectadas, desde que inicia el evento hasta que termina. A veces, no te miento, hemos tenido eventos que han durado 3 horas
Y siguen. Y nunca se desconectaron las personas. Y hablando de, se ve próximo a que regresen este tipo de foros a la presencialidad en las propias casas, en la propia Casa de la Cultura, hablando de aquí de Guadalajara, tú que sepas. Mira, probablemente sí, probablemente no. Todo dependerá también del sistema de la evolución de las variables y lo que estime conveniente, pues los altos mandos de la Suprema Corte en las áreas correspondientes. Yo me atrevería a decir más que todo de aquella directriz general que vaya a dar el ministro Saldívar al respecto. Mientras tanto, todo se ve que va a ser una planeación netamente virtual. Si haya algún cambio, tal vez lo estaremos viendo a mitad o después de la mitad de este año, 2022, pero todo depende. Nadie somos profetas. Pensábamos que la variable delta iba a ser la última que veríamos de esta pandemia y ahora estamos en Omicron. Después, no sé. Sí, 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 Megatron, ¿verdad? Dicen por ahí. Sí, dicen por ahí. Pues habrá que adecuarnos, ¿no? Adecuarnos a esta modalidad. Si no lo hemos hecho, ¿verdad? Porque habrá muchas personas que todavía ven con ojos de rareza estas modalidades, pero bueno, habrá que adecuarnos. Y pasando a otra pregunta, ¿litigas? ¿Tú litigas? Sí, por supuesto. De hecho, litigué dentro de lo que fue mis primeros años de cuasi abogado y después abogado en todo lo relacionado al área civil y familiar, que dicho sea de paso, pues desde lo que vi mucho tiempo de mi abuelo y mi padre, pues se dedicaban también a llevar ese tipo de casos, también del área mercantil. No obstante, como te digo, también dentro del seno familiar he tenido mucho el ejemplo de la academia, la investigación. Entonces también desde hace mucho tiempo me empecé a dedicar a la cuestión de investigación, de redacción. Ya pues a lo que fue antes de la pandemia, inicié al área docente dentro de las primeras oportunidades que me daba mi alma mater en algunas materias de educación media superior, en algunos otros talleres que tuve la oportunidad de estar impartiendo y con toda esta área que también he estado desarrollando desde antes de egresar de la carrera, que fue por ahí como de sexto semestre, si no me equivoco, siendo todavía estudiante de la carrera de abogado, el área de tecnologías de la información y comunicación, de tal manera que también todo eso que ha estado pasando por la pandemia, toda esta evolución digital, pues hizo ver que eso que decían, oye, pues estás perdiendo tu tiempo, Rodolfo, pues ¿quién va a andar viendo estos temas digitales, no? Te vas a morir de hambre, me decían uno que otro. Y pues no, resultó que salieron un montón de diplomados, de talleres, en los que yo me capacité y en los que yo también di capacitación, particularmente en temas de ciberdelitos, que fue a la alza, lastimosamente, y muchas personas les agarró por sorpresa y les sigue agarrando por sorpresa, y también en temas de protección de datos. En la actualidad, yo estoy profesionalizándome en varias áreas que tienen que ver con inteligencia artificial, desde el espectro jurídico, vale la pena aclarar, y también pues impartiendo capacitación. Ahorita en lo que va en esta agenda de mitad del 2022, ya tengo agendado la participación de un servidor en como 5 o 6 diplomados distintos. Excelente. Todos de manera virtual, todos de manera virtual. ¿Por qué? Porque, pues bueno, hay que decirlo también, dentro del negocio, porque también la capacitación no nada más puede ser por amor al arte, también tiene que tener una sustentabilidad económica. Bueno, se cobra, ¿no? Y hay que verlo bajo los ojos de quien realiza estas modalidades y le entienda, que el modelo virtual viene a ser bastante atractivo si se maneja adecuadamente, tanto para el que organiza, tanto para el que cursa. Porque imagínate, antiguamente impensable en el 2019 una persona que tomaba una capacitación en cualquier tema que tú gustes, derechos humanos, métodos alternos, litigio, en alguna materia civil, familiar, mercantil, penal, y salía de su trabajo,
o salía de horas de estudio y llegaba ahí prácticamente a cabecear en persona, desaprovechando eso porque no se graban esas sesiones que se hacían antiguamente. Existían. Entonces perdías todo eso, Sí, perdías todo eso. Y hoy por hoy ya te dan la oportunidad de que lo repitas, le des replay, veas las unidades ya en una plataforma digital, quienes se manejan de una manera más sofisticada, más robusta. Pero los modelos cambiaron. Si tú llegas todo cansado, llegas, prendes tu compu, te sirves un cafecito y estás bien a gusto, Marco, bien a sí. gusto disfrutando la capacitación. Bien dices, y si bien es cierto, ya existían, a lo mejor este tipo de tecnologías ya existían, pero lo que no existía era el interés por querer hacer este tipo de foros o de dinámicas, y es por ello que a lo mejor al no existir, digamos, como he escuchado en otro tipo de contenido, hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Y esto que estamos hablando va mucho al tema, que antes, pues si bien existían este tipo de tecnologías, no había ese interés por querer participar ya sea en clases, ya sea en foros, de manera virtual, porque pues si había la organización, así como lo habíamos planteado en la Casa de la Cultura Jurídica, que se dan este tipo de foros, de charlas, y que pues antes pues tú te inscribías e ibas de manera presencial porque muchas veces es más provechoso. Sin embargo, ahora cambiaron las cosas y bueno, pues tenemos que adecuarnos. Y bueno, pasando ya a nuestra otra sección que tengo preparada para ti, quiero que nos platiques un poquito más de tu proyecto Coffee Law. ¿Qué te ha inspirado a ti, Rodolfo, para comenzar este proyecto? Sé que ya me has dicho que, bueno, tienes cierto interés por el amor al arte, pero ¿qué te llevó a decir, yo quiero hacer las cosas de esta manera? Mira, realmente nunca me ha gustado, pues, limitarme o nunca me ha gustado que alguien me diga de repente, oye, ¿sabes qué? Esto es imposible. No me gusta creer en los imposibles. Eso por una parte. Y la otra es que vi una necesidad que como estudiantes de carrera de abogado, de la carrera de abogado, pues era muy latente. Era todo lo que se daba a manera de conferencia, de capacitación, se perdía. Para todo aquel que faltaba y que no tuviera la oportunidad de acudir desde su inicio a fin a una actividad extracurricular. Se perdía, ¿por qué? Porque pues nadie grababa nada, la tecnología estaba de adorno, y si llegabas a ausentarte en una clase, tenías SD al final. Oye, maestro, que nada más faltó una vez, SD, ¿no? El maestro todopoderoso que demostraba su poder reprobándote, ¿no? Siendo que pues, el reprobado era él, porque pues, un estudiante que no aprende en su mayoría, pues es un fracaso para un docente universitario, pero en fin, son otro tipo de temas que no son materia de esta ameno diálogo que tenemos aquí. Ahora bien, viendo esa necesidad, lo que yo dije fue, ¿por qué no generar, como en algunos casos se veía en otras universidades como la UNAM, que era pues un periódico universitario, ¿no? Un sitio web en donde redactaras las notas, donde hicieras los videos y los pusieras, para que generaras esa interacción y además esa comunidad que analizara los temas posteriormente, si alguna duda le quedó, o aquel que no pudo ir y que desea enterarse qué dijo el invitado español sobre los nuevos desafíos a nivel constitucional, ¿no? Para él en Iberoamérica. Y que nada más lo único que podía hacer era preguntarle a quien sí asistió y que le dijera como el teléfono descompuesto, ¿no? Es que fue esto y alguien más te va a decir, no fue otra cosa. En fin, y eso nos llevó a que realmente las personas que eran parte de la carrera de abogado, que se maneja tradicionalmente bajo estructura también políticas estudiantiles y todo eso, nos dijeron en su momento, ¿sabes qué? No, mejor ubícate en lo tuyo y eso no lo hagas. Y yo dije, no, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces descubrí que había otras carreras en el propio campus universitario, que para quien no estudie en la Universidad de Guadalajara o escuche este podcast de otras partes de la República Mexicana o otros países, es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
ubicado en un punto muy céntrico de lo que es el estado de Jalisco, particularmente Guadalajara. En ese entendido, pues había muchas otras carreras además de la de abogado, aunque nosotros fuéramos la mayor parte de esa comunidad, de ese campus universitario. También estaban los politólogos, los futuros internacionalistas, sociólogos, antropólogos. Bueno, resulta ser que todos ellos tenían proyectos editoriales, de redacción, de investigación, y yo era el único abogado entre toda esa comunidad de ciencias sociales y humanidades, generando en su historia el primer periódico estudiantil de la época contemporánea, ¿no? O de la época posmoderna, como lo queramos denominar. Y decían, pues oye, qué suave que de repente una conferencia que vino un ex fiscal en materia de derechos humanos, al impartir una conferencia, resulta que tuve la oportunidad de tenerlo en video y que después lo pudieras checar y tú emitir tus comentarios, ¿no? O que viniera una persona que era algún juez en retiro o magistrados activos y que todos ellos los tuvieras en video y en redacción, de tal manera que las personas pues fueron tomando la importancia de ese proyecto y a la par decir, pues qué suave que un abogado rompió la caja en ese momento y empezó a involucrarse en todos estos fandangos, ¿no? Porque había muchos otros que decían, no, pues ¿qué eres tú, no? Eres un comunicador o eres un periodista. No, soy un abogado que quiere hacer difusión de las actividades jurídicas. Que tú no lo quieras hacer, pues es tu tema, ¿no? Cada quien somos libres de hacer lo que vamos queriendo y nadie nos está obligando a hacer, ¿sabes? Y eso fue en parte uno de los orígenes que llevaría después a yo generar un proyecto punto y aparte de ese periódico estudiantil que en su momento llegó a mucho. Bueno, como todo buen proyecto llega a sus ciclos, yo dividí de eso, lo enfoqué directamente a todo lo que fuera jurídico y en parte por eso se manejó o nació el modelo de café, porque en la Universidad de Guadalajara también hay proyectos muy interesantes que se denominan café filosófico, por ejemplo, o café sociológico. Curiosamente, yo al tener mucho contacto con quienes se manejan en esos conceptos culturales, académicos, pues bueno, me darían pie a yo organizar algunos de esos cafés y posteriormente yo decirles, pues quiero que se abra un primer café jurídico. Se hizo, se avaló en su momento por la Universidad de Guadalajara, por el rector de esa época en el campus universitario. Yo le agradezco mucho hasta la fecha que haya dado la confianza a un estudiante de la época y que pues jamás haya existido ese recelo, esa envidia, que no te digo si existió o no existió, claro que existió, pero yo no le tomaba importancia, yo me dedicaba a trabajar. De tal manera que ese proyecto fue evolucionando, se hicieron muchas conversaciones, más de 20 me parece, o más de 30, en diferentes sedes, ¿no? El Fondo de Cultura Económica, José Luis Martínez, que para quien esté desconectado de dónde está ubicado, pues está en Chapultepec, en lo que es también Jalisco, como otras sedes que hay a lo largo de la República Mexicana y que en la actualidad pues encabeza Taibo, ¿no? Como su director. Bueno, en fin. Y también pues se fue manejando en otros campus de la red universitaria, incluso en escuelas incorporadas de la Universidad de Guadalajara o algunas otras privadas, ¿no? Como puede ser la Universidad de Enrique Díaz de León. De tal manera que llegó el momento en el que uno va a egresar de la carrera y dices, híjole, pues ya hice un montón de cosas entre redacciones, entrevistas en video, generé también un programa de radio con ingenieros que este año ha cumplido su cuarto aniversario. Justamente la semana pasada se cumplió el cuarto aniversario y se cumplió el segundo aniversario de lo que fue la evolución de ese proyecto de café jurídico, café legal, que sería Coffee Law, porque decía, después de todo esto, pues, ¿qué hago? Tiene que ser una actividad que evolucione o que muera para siempre. Y alguien por ahí, ¿qué se puede decir? De esas diosidencias encantadoras que pasan en la vida, cuando uno menos lo espera, me presentan algunas personas, entre ellos pues un
colega, mucho más joven que yo, y él andaba muy entusiasmado porque había leído el libro de la vaca púrpura y muchos otros libros de emprendimiento de aquella época del 2018, y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no le pones un nombre en inglés, lo registras, creas empresa, te diferencias, porque había ya muchos copiones, ¿no? Como siempre, pues, ya ven, oye, pues esto que hizo este muchacho llamó la atención, vamos nosotros generando también nuestras entrevistas, nuestros blogs, aunque después pasó el tiempo y eso como no le encontraron negocio, pues desapareció, ¿no? Yo dije, bueno, tienes toda la razón, va a ser en inglés, yo egreso de la carrera, y bueno, digo, pues vamos a constituir empresa y vamos a aprender todo aquello que no aprendes en la carrera, Marco, que es ver las cuestiones fiscales, de marca, de consolidar y administrar una empresa, de cómo hacerla crecer, mercadotecnia, todo en un solo paquete, ¿no? Y haciendo alusión sí, haciendo alusión a hazlo tú mismo, sé al principio en 1000 usos, que así es el comienzo, yo creo que de casi todos, los que nos animamos a hacer cosas distintas, o aunque sea lo tradicional, de cualquier manera involucra una disciplina y un trabajo, ¿no? Entonces, pues constituyo la empresa, una SC, que es Coffee Law, que sería el nombre en inglés de Café Jurídico, y que posteriormente también a la par se registra en marca. Y bueno, pues me meto en todas las cuestiones fiscales ante el SAT y todo eso que a veces uno de repente cuando inicia, pues te da miedo, ¿no? Dices, no vaya a caer en la cárcel porque recibí un peso y no justifique ese peso. En fin, fue de alguna manera esto que te estoy diciendo, el por qué se originó todos los cimientos de este proyecto que evolucionó a día de hoy ser una empresa como dicen por ahí en algunos videos de YouTube, 3 minutos o menos. Oye, presté mucha atención de lo que decías al principio, antes de que egresaras, el cómo una de las virtudes para los estudiantes que nos escuchan, yo también mucho del contenido que me gusta elaborar es también para estudiantes, porque muchas veces cuando en mi ejemplo, cuando fui estudiante, yo esperaba poderme encontrar algo así, ¿no? Y eso es parte de lo que espero también con el trabajo que hacemos acá en el marco jurídico. Y parte de lo que decías, te prestaba atención, de las virtudes de involucrarse en las diferentes actividades académicas que hay, en este caso, en esta institución de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Claro, bueno, las cosas se fueron haciendo de manera poco a poco y trabajando. En el medio se maneja, como tú sabes, mi querido Marco, mucha política, en el sentido de que, bueno, hasta lo que no le entiendes te hace daño, ¿no? Y Ajá. dices, pues, ¿por qué? Si alguien está generando, no le está haciendo daño a nadie. Bueno, a veces por sentimientos humanos que los llevan demasiado al límite. Envidia, soberbia, recelo, ¿no? Soberbias de o Eso egos. en este ambiente. Claro, soberbia o egos que toques, de repente más egos que nada de otras personas que dicen, oye, pues ¿por qué este muchacho está haciendo esto? Pues porque pues está trabajando y a veces las instituciones no hacen tanto tampoco con estos temas de difusión y de conocimiento y de generación de proyectos porque hay burocracia. Entonces, al día de hoy, nosotros hemos generado muchas cosas que nos benefició la pandemia de eventos virtuales, de capacitación y otra serie de cosas, porque nosotros no tenemos burocracia. Nosotros nos manejamos bajo muy pocas personas que son todos mis colaboradores Claro. o alianzas estratégicas, que muchas de ellas se consagraron de manera formal en esta pandemia y no hay burocracia. Oye, pues vamos haciendo un macroevento internacional, vamos haciéndolo. Y a veces las universidades, no, es que el rector le va a parecer mal, o es que a tal persona, o sea, es una serie de cosas que a veces yo no le encuentro mucho sentido. Las entiendo, más no las comprendo. Entonces, como sociedad, pues hemos podido hacer muchas cosas y aquí hay un punto importantísimo. La sociedad
tiene un objeto social que es netamente académico en el sentido de que aborda todo lo de capacitación, investigación, servicios jurídicos, pero como tú bien sabes, mi estimado Marco, es necesario en un proyecto a esta escala que se tenga un aval que distinga, oye, pues ¿por qué esto hay que hacerle caso? O ¿por qué esto dice ser académico? ¿Quién lo avala? ¿No? No, pues es que lo avala quienes lo integramos. No, es que también necesitas otra persona. Y de repente dices, bueno, sí es cierto, yo lo pensé, ¿quién puede ser esa persona que le dé la confianza de ponerle su nombre a esta sociedad? Resulta pues que de cuando se generó la constitución de la sociedad, que fue en el 2019, todavía años normales en la época mundial, bueno, previo a la pandemia, ¿no? Por supuesto, conocí a un célebre jurista de la Universidad Nacional Autónoma de México, también egresado de la Universidad de Guadalajara, y bueno, dije, bueno, le voy a mandar un correo, ya había tenido interacción con él, comunicación previa por algunas otras cosas que anticipadamente se habían generado de otros proyectos y demás. Y le mandé un correo, le expliqué quiénes habían sido parte, quiénes son parte de la sociedad, de qué consiste la sociedad, y etcétera, para ver si él tenía el interés y el deseo de ser el padrino. Y resulta que pues, su respuesta pues, me sorprendió, la verdad, porque yo dije, bueno, pues como puede que sí, puede que no. Él dijo que sí, y de México se vino a Jalisco. Yo, bueno, llevaba muy buena interacción con quien asumió la Casa de la Cultura Jurídica. En la actualidad, pues es un gran amigo. Y le digo, oye, pues se puede aquí generar en un espacio el primer evento formal o el primer acto formal de que se asume la sociedad bajo un cuerpo académico, bajo un padrino, etcétera. Me dice, sí. Y él, pues obviamente, eh, viene de México a Jalisco, pero eso no es lo sorprendente aquí. Lo sorprendente es que es una persona, pues, que tiene su trayectoria, que tiene sus años, Claro. y que él solo viene a sus prácticamente 90 años a Jalisco. No deja que yo pague o que yo vea los detalles logísticos de su avión ni nada. Él dice, yo voy y ya, y él se hizo cargo de sus gastos, y todo. O sea, yo dije, no, pues este señor es, aparte de un ilustre jurista, una magnífica persona, ¿no? Un fuera de serie. Él le da la confianza, pues, a la juventud, ¿no? Y a mí me tocó tener ese honor y ese compromiso con él de decir, bueno, está viniendo una persona que es un destacado maestro emérito por la Universidad de Guadalajara, un reconocido jurista por la Universidad Nacional Autónoma de México, colega y amigo de muchísimos políticos muy destacados de la época del país, ministros de la Suprema Corte que lo conocen perfectamente a él. Él es uno de los máximos referentes en el derecho administrativo, es Jorge Fernández Ruiz. Bueno, tengo el honor de que diga, bueno, pues este joven va, va a hacer seguramente pues grandes aportaciones al mundo jurídico, pues yo lo tomé como un acto de relevo generacional. Yo lo vi de esa manera, lo interpreté de esa manera. Hubo otras personas que integraron este cuerpo académico de la sociedad, que yo lo formalicé todo como un documento, pues formal. Obviamente, como abogados tenemos que hacer las cosas bien. Y estaba también un notario público que también es maestro emérito de la universidad, es Adalberto Ortega Solís. Estaba también un constitucionalista muy ilustre que es José Barragán Barragán. De tal manera que, pues, como cuestión de las diosidencias que he estado hablando anteriormente, se hace una trinidad, yo le llamo de los grandes ilustres del derecho, y pues el joven colado que soy yo, ¿no? Y que le dan la confianza, pues, para ver qué tanto hace este muchacho, ¿no? Yo lo interpreté de esa manera. Me dio mucho gusto, y además resaltó mucho a la sociedad, pese a la historia que ya tenía, ¿no? De vinculaciones, de cosas generadas, porque el mundo jurídico, como insisto, o cualquier mundo en el aspecto profesional, a veces es muy político,
muy cerrado, güey. Muchas personas de, ¿y quién te avala? ¿Y quién está ahí? ¿Y de qué se trata? Y si no cumples todas esas respuestas a esas preguntas, pues te dicen un tremendo no, ¿verdad? Aunque a veces suene maleducado decirlo de ciertas maneras agresivas, ¿no? Pero bueno, eso es en parte lo que elevó a gran medida la sociedad como tal, pero además el trabajo que vendría después, más proyectos, la pandemia y muchos otros desafíos que llevamos a nivel virtual y de otras alianzas que se hicieron a lo largo de esta pandemia que hicieron que bueno, la sociedad sonara mucho, los foros fueran con muchísimas universidades a nivel nacional, con la UNAM, con la Universidad de Guanajuato, con la Universidad de Sinaloa, con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la Universidad Autónoma de Chiapas, y así, o sea, un sinfín de universidades que sus académicos principalmente le daban la fe a Coffee Law por el hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? Es que aquí no hay burocracia, ¿no? Ellos hacen su publicidad, ellos generan todo, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente ser parte de la coordinación académica. Entonces, Recientemente bueno, estuviste, perdón que te interrumpa, sí. en la FIL. Sí, fíjate que estuvimos en la FIL, en un evento de una presentación de un libro, Gobernanza Judicial, bajo la coordinación de un magistrado del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, Luis Villanueva, y me dice, ¿sabes qué? Pues van a estar varias personas aquí, y yo le digo, pues, ¿qué le parece si están dentro de la difusión que se hace de Coffee Law de manera estratégica? Cada quien generamos cosas. Y sí, y bueno, para mi sorpresa, te digo la ironía de la vida, ¿no? Está el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, y hace no tanto tiempo yo tuve acercamientos con él en donde hubiera podido tener diálogos en video, pero hubo personas que me veían más joven de lo que sigo estándolo, gracias a Dios, y me decían, ¿sabes qué? No puedes, retírate, aunque realmente el ministro José Ramón Casio sí, nunca me dijo el no, pero pues esas personas me hacían una barrera anti Rodolfo, ¿no? Sí, Y Rodolfo. no nada más a mí, o sea, muchas personas que también que tenían cuestiones ahí que generar, ¿no? Sí. Y las ironías de la vida es que mucho tiempo después me paso como en mi casa, a todo dar, pero mira, Dios sabe por qué hace las cosas, la vida sabe por qué ocurren cuando deben de ocurrir, y a Rodolfo, mí me dio mucho gusto. es parte también de los frutos del trabajo, del esfuerzo, de, como decías, poco a poco, cómo se fue dando el proyecto. Y bueno, es todo lo que tú dices, el padrino que tuvo, el gran padrino que tuvo Coffee Law y aparte los demás colaboradores, ha sido un cúmulo de esfuerzo y ahí están los resultados, ahí están los frutos que se han ido dando. Y bueno, hablando de personalidades, yo he podido ver, has tenido pláticas con jueces, has tenido pláticas con abogados destacados en diferentes ramas, has tenido pláticas con profesionistas de otros tipos de negocios. En finanzas he visto, y bueno, en nuestra rama, en nuestra profesión, muchas veces escuchamos, ¿no? El que es malo ser un todólogo, más que nada para poder enfocarnos hacia un nicho en específico y poder tener el buen trabajo, especializarse, ser especializado en ciertas ramas y poder tener trabajo respecto a esa rama. Sin embargo, en esa lead veo que tienes bastantes no sé si todo, no eres todólogo, pero has tenido diálogos con diferentes tipos de profesionistas. Y yo preguntarte, ¿cómo se prepara Rodolfo Guerrero para cada una de estas entrevistas, cada uno de estos foros y diálogos que has podido tener? ¿Cómo te preparas para estas pláticas? Investigando, investigando, teniendo en claro el compromiso que es pues gozar del tiempo de la persona que tiene una agenda muy ocupada o que por el hecho de que es tu invitado y te ha dado la confianza se merece respeto.
y hay que ser algo pues, profesional, muy bueno y que le sirva a la audiencia donde vas a expresar parte de ese respeto de esa persona que se ha dado su tiempo, ¿no? Para estar contigo. Entonces es eso, investigo, veo todo lo que hay en San Google, ¿no? En YouTube, etcétera, para, para generar justamente cosas de interés. No te voy a decir que a día de hoy no utilizo un guión a través de preguntas, pero eso ha ido evolucionando. Al principio eran preguntas muy directas, poca improvisación conforme pasó el tiempo. Bueno, pues lo que pasó es que ya tenía mucho más conocimiento de algunos temas, otros siempre me pongo de acuerdo con quien voy a estar hablando, porque pues yo no me manejo bajo nota roja, ni amarillismo, ni nada de esas cosas. O sea, ¿qué quieres? De repente, pues si tienen ese miedo, ¿no? Oye, no me preguntes de estas cosas tan incómodas, ¿no? Hay que tener sentido común y hay que tener, insisto, respeto por la persona que es tu invitado o tu invitada. Entonces, bueno, pues entonces esos puntos son en los que yo me suelo fijar, suelo hacer mi tarea y la evolución pues es que en la actualidad muchas veces pues, ya no necesito más que llevar esa conversación como la que estamos llevando ahorita tú y yo, mi estimado Marco, y más que algunas palabras clave o a lo mejor ya nada. Si es un tema, por ejemplo, que sea de derecho constitucional, prácticamente nada, si es tema de derechos humanos, si es tema de tecnologías. Lo que hago es que si pues, el invitado tiene muchísima información actual de jurisprudencias, tesis aisladas, casos concretos, amparo, etcétera, pues lo dejo hablar. ¿Por qué? Porque pues, el que debe brillar también es tu invitado, no tú, ¿sabes? A veces se malentiende mucho en estos formatos de que, no, otra vez el tema del ego, ¿no? No, y interrumpen a la persona. Y esto, oh, pues, y a la otra persona, pues ya se le fue la idea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas considero también que son parte del entendimiento de alguien que desea hacer también contenido. Hay que tener en cuenta la disciplina, el respeto que se merece tu invitado y en ese respeto también es, a ver, si ya sabemos quién eres tú, ¿no? Eres una persona emprendedora, que es un abogado que tiene tu trayectoria, pero estás invitando personas para que esas personas compartan ese conocimiento y que también te sirva a ti, le sirva a él y le sirva a la gente. Entonces, pues, haz bien las cosas y deja tu ego a un lado, ¿sabes? Yo pienso así las cosas, ¿no? Hay quien a lo mejor pueda decir, no, Rodolfo, pues es mi espacio y son mis reglas. Bueno, entonces, pues pregúntate si esas reglas y esa manera de hacer las cosas hacen que tengas un crecimiento muy importante, ¿no? Y si no es así, pues entonces hay que aceptar esa retroalimentación y esa introspección con uno mismo, ¿no? Ya parecería aquí un espacio de filosofía interna, ¿no? No, sí, pregúntate, los chakras, el mindfulness, ¿no? Pero no, o sea, nada de eso. Son cosas muy sencillas que a veces como profesionistas que muchos viven todavía bajo el lex dura lex, les cuesta trabajo comprender. No, las cosas no son inflexibles dentro de la ciencia jurídica. Lo que pasa es que el entendimiento erróneo de algunas personas hacen que sea algo inflexible y algo que no tenga esa noción de aprender a desaprender. Y eso es muy importante en la actualidad cuando hablamos de el giro de 180 grados que ha generado la pandemia en el mundo y en cada una de las actividades, profesiones y oficios. Lo que pasa es que muchas veces también nos acostumbramos y nos podemos incluir sin duda, nos acostumbramos a veces a ciertas zonas de confort, ¿no? Y como lo dices, si habrá ciertos profesionales del derecho que pues también digan, y válido hasta cierto punto, que también digan y que no les gusten este tipo de foros o este compartir de ideas, pero sin embargo, pues son cosas que actualmente se están dando y que, como decíamos ya anteriormente, pues nos tenemos que adecuar, ¿no? Y bueno, hablando de estos formatos de entrevista o de charlas, cuál ha sido, yo quería preguntarte, cuál ha sido, tú consideras tu entrevista más difícil o tu tema más difícil a desarrollar? Me has dicho que pues has desarrollado diversos tipos de temas en diferentes ramas del derecho y bueno, cada una tendrá
su tema complicado para desarrollar o incluso pues su personaje complicado para desarrollar, para poder platicar, ¿no? Fíjate que sí, bueno, yo diría que todas las entrevistas han dejado un aprendizaje en lo particular, o sea, para mí, muy significativo. Como bien lo has dicho, he tenido oportunidad de tener diálogo con contadores públicos, con empresarios, con políticos y con una variedad de abogados en muchísimas materias: penal, administrativo, civil, internacional, aduanero, incluso deportivo. Entonces, incluso, pues bueno, en todas las áreas de tecnologías de la información son perfiles totalmente distintos dentro de la misma profesión, y es por la materia que se dedique la persona, ¿no? Entonces, en todo eso, la que podría decir más, ¿qué se podría decir? Sui generis, que de diálogo o entrevista que he tenido, pues probablemente sería, no sé, hace mucho tiempo con una, no es abogado, era más que todo una autoridad en temas de gobierno para los Estados Unidos de Norteamérica. Y fue rara porque, bueno, era un diálogo más tranquilo, no era con preguntas programadas. Yo estaba como haciendo analogías de algunas cosas, pero él interpretó como si yo estuviera, como dicen coloquialmente, incorporando palabras en lo que él no dijo, ¿no? Pero no era así. Entonces fue algo incómodo que se aclaró en el mismo diálogo, no pasó a mayores, pero bueno, esos eran cuando fueron los inicios de ese proyecto que te digo que comenzó como un periódico estudiantil de la época. Estoy hablando de un 2016, hace mucho tiempo ya, si lo consideramos en retrospectiva. Y bueno, pues sobre eso dije, no, no, definitivamente hay que ser mucho más claros cuando haga comentarios personales, para que el invitado no sienta que yo estoy diciendo que él dijo, sino más bien que yo menciono esto y que él diga si está de acuerdo o no en mi consideración, ¿no? Pero bueno, sería más que todo un diálogo que hice sui generis. En la actualidad creo que eso ya, ese material que en su momento fue en video, no se encuentra disponible, o si se encuentra Si lo buscan. disponible, si se encuentra disponible, yo creo que a lo mejor sí, pero en alguna página ahí, tal vez de Facebook, no lo sé. Pero bueno, creo que en su momento las personas que se encargaban de editar esos videos, esa parte nunca salió en la edición. Entonces, pues eso no va a estar a disposición de Pasa, aquel que quiera checarlo, pero bueno, es una pasa a la anécdota historia que como anécdota. sí, es una anécdota muy interesante, y que al final todo sirve. Fíjate, por eso yo no digo que algo fue, ay, desafortunado, o me voy a dar topes en la cabeza por no haber hecho la chamba suficiente. Bueno, yo diría que todo es para mejorar. Entonces, dentro de ese mejorar, yo agradezco mucho esas primeras experiencias del 2016, Claro. porque debido a eso, charlas como, por ejemplo, con grandes abogados como Marco del Toro Carazo, han sido magníficas charlas que están disponibles en las redes. También con José Arturo, que también es un muy buen abogado penalista, o incluso con políticos, como en su momento fueron en el 2018 candidatos o precandidatos a la presidencia de la República, en el caso de Armando Ríos Peter, y que me llevaron a estar muy tranquilo, con cosas muy clave, o incluso con el mismo diálogo que ellos facilitaban, para que fuera un diálogo muy amable, que se sintieron cómodos, y Fluido. que fue un contenido muy bien recibido, ¿no? Oye, y Rodolfo, y hablando de, ya para ir cerrando nuestra plática, la verdad es que he estado muy a gusto, espero que haya sido de igual forma para ti. Ha sido muy interesante también poder conocer un poquito más del detrás de, digamos, de cierta manera, el detrás de cámaras del formato Coffee Law. Y bueno, te decía, para ir cerrando, eh, como platicábamos, ¿qué decías de esta charla incómoda? ¿Cómo te ha ayudado a crecer esta charla? Y indudablemente creo que las otras más que has tenido
¿En qué sentido, cómo te encuentras hoy haciendo una retrospectiva de tu experiencia en este formato de Coffee Law? ¿Cómo te ha ayudado a crecer? Sé que indudablemente lo ha hecho, pero ¿en qué sentido te ha ayudado a crecer el formato Coffee Law? Y en una segunda pregunta, en una sola, ¿qué consejo le darías a ese abogado, a ese estudiante de derecho? Y no, porque puede ser el caso que no nos vea precisamente un estudiante de derecho, pero se puede dar el caso. ¿Qué consejo le darías tú para decir, sabes qué, yo veo el trabajo de Rodolfo, quiero hacer algo parecido? ¿Qué podrías aconsejar? Mira, dentro del primer punto que me comentas, mi estimado Marco, yo diría que todo eso, como lo dije hace unos momentos, esa entrevista incómoda de aquel 2016 ha ayudado bueno, siempre tenga en cuenta la tranquilidad que debe llevar un ejercicio de diálogo y que más cuando va a ser grabado también. Tranquilidad, confianza, hacer las cosas siempre con tu apunte es mucho mejor que no tener un instrumento que te pueda apoyar en algún momento difícil. Es mucho mejor decir, oye, pues esa persona tal vez leyó, pues sí, pero a que diga cosas sin sentido, ¿no? Yo siempre he pensado de esa manera. Eso en primer término. Y que me ha ayudado, obviamente, a tener todos estos puntos para que no existan ese tipo de percances en un diálogo, reiterando también, aunque ya dije, el respeto al tiempo de la persona y de lo que va a representar después esa grabación para que pues salga al público. En segundo, bueno, pues todo ha evolucionado de tal manera en el formato de Coffee Law que pues esos errores no, te puedo decir que no pueden existir o no deben de existir. Por eso ha mejorado muchísimo desde el 2016 hasta el año pasado, 2021, o principios de este 2022, donde pues no hay prácticamente errores, no porque seamos perfectos ni mucho menos, sino porque la exigencia que nos hemos trazado ha sido en su mayoría hacer cosas en vivo. Y en vivo no hay ediciones, no hay nada de eso. O sea, si lo arruinaste, lo arruinaste. Claro, hay detalles de la famosa ley de Murphy en donde pues puede haber alguna falla de internet y todo, pero sabes, es una falla técnica, no es porque dijiste alguna tontería, ¿sabes? Fue por un detalle técnico. Entonces, esas mismas exigencias del formato y de las modalidades que hemos manejado han hecho que seamos mejores, nos exijamos mucho y asumamos y tengamos siempre claro el compromiso que es generar contenido. Muchas veces las personas dicen, híjole, pues es que en redes a veces los algoritmos cambian y hay ciertos materiales, ciertos contenidos que no tienen el mismo impacto. Yo diría, bueno, pues es ajustarte a la nueva lógica de las redes y también a veces en las propias redes, pues hay que hablar que son un negocio que, por cierto, pues tú y yo representamos datos para la industria. Obviamente el contenido que tú generas para esas mismas plataformas muchas veces tiene que generar pues un sentido primero de comunidad para que sea orgánico y segundo, pues muchas veces tienes que también considerar mensualmente una inversión en redes sociales. Que bueno, esos son ya temas técnicos, punto de aparte, pero es para que también se comprenda todo el compromiso y todos los temas que van involucrados a la generación de contenido, ¿sí? Y bueno, respecto al consejo, yo diría que si tu deseo es hacer esto, que es generar contenido, generar proyecto y demás, tengas siempre la noción de qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer y que las personas que te están apoyando son justamente eso, son personas que te están apoyando, no son tus esclavos, no son tus subalternos, son amigos que te están dando la confianza porque ellos quieren pensar que saben, que sabes tú lo que quieres hacer. Entonces tienes el compromiso, yo me atrevo a decir ético y moral, de que sepas qué vas a hacer. Porque en la actualidad hay muchas personas que
dicen, es que yo pensaba que eso es lo que yo quería hacer, imitar a tal persona o generar tal proyecto, pero no, lo único que quería hacer esa persona era ser más visto porque el día de mañana deseaba ser candidato a un cargo de elección popular. Válido, es válido, pero entonces no le mientas a las demás personas y no te mientas a ti. No querías hacer un contenido de calidad o no querías hacer comunidad o no querías generar algo más allá de un proyecto amateur. Querías generar, como se dice también coloquialmente, agua para tu molino. Y bueno, hay que ser claros también, se vale. Entonces, eso sería en primer punto. Y en segundo es, si tu intención es generar un proyecto, es porque te gusta, porque le vas a ir dando forma y porque sabes que va a tener un, un tiempo en donde tal vez no vaya a haber el gran crecimiento que tú esperas. Y en eso va la disciplina, la dedicación, la paciencia que debas de tener hasta tal punto en donde estés listo también psicológicamente a decir, ah, caramba, no, pues esto ya creció demasiado. Pues sí, pero era lo que tú buscabas, ¿no? Sí. Ah, entonces ten en cuenta que vas a tener que aquellas personas que te apoyaron por amor al arte, pagarles, crecer todo esto, darle formalidad, etc., 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 pero en donde ese proceso, insisto, fue orgánico, tienes que ser consciente de ello y saber que lo que debes de buscar con ese proyecto para nada va a ser la fama, ni volverte millonario, ni volverte super mega poderoso. Simplemente es hacer un proyecto en donde le vas a dejar mucho a los demás, que también te va a servir a ti, porque pues, estás generando, sabes, networking, relaciones y todo eso, pero que sepas que es un proceso, que es un proceso que al principio va a ser más para los demás que para ti en algunos casos, y que también en esa lógica debes de manejarte bajo una logística, un calendario, si lo quieres hablar, si lo quieres de entender de esa manera, porque muchas personas dicen, bueno, la organización como que a mí no se me da mucho, pues se te va a tener que dar, porque en este tipo de cosas va a haber personas que te digan, oye, quiero más, y a lo mejor si tú eres una persona que no lleva logística o que desea crecer muy rápido, vas a quererle dar gusto a todo el mundo y va a perder también su esencia al trabajo y vas a convertir lo que era una pasión, algo que te llenaba, en un verdadero infierno. Entonces también tienes que reconocer todos esos puntos. Hace poquito, bueno, y digo hace poquito porque el tiempo a veces es relativo, tú lo sabes bien, mi estimado Marco, en el finales de 2020 tuve la oportunidad de ser invitado por la sociedad de estudiantes y creo que de egresados, no lo sé, del Tecnológico de Monterrey, pero Campus Monterrey. Es decir, los que a nivel nacional se consideran en términos de la cuarta transformación como los que tienen dinero, ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 no lo quería decir así, pero sí. Entonces, me dicen, oye, Rodolfo, ¿no tienes miedo de que salen muchas personas a hacer proyectos y demás? Le digo, pues, ¿por qué? Pues cada quien estamos haciendo lo que nos gusta y el océano es demasiado grande, ¿sabes? Es un océano azul. Entonces me dicen, ¿y por qué no tienes miedo? Porque, a ver, muchos proyectos se están haciendo porque buscan rápido el éxito o porque les latió lo que el otro hacía, pero realmente no se preguntaron si eso es lo que ellos estaban buscando. Y finalmente pasa que el proyecto a los 2, 3 meses se disolvió, porque las personas que lo integraban, ¿sabes qué? Pues ya me salió una oportunidad laboral más que válido y me retiro y se queda una sola persona y no sabe qué hacer y dice, ¿sabe qué? Mejor ya me fui a conseguir un trabajo. Y ya, se acabó, ¿no? El proyecto se acabó. Otras veces porque dices, no, es que esto no genera dinero, genera mucha pérdida, etcétera. Pues bueno, tú sabías a lo que te involucraba, ¿no? Cuando comenzaste todo esto. Y bueno, una serie de cosas que digo, al final de cuentas, la intención aquí no es generar el proyecto, sino que perdure en el tiempo. que se Y, consuma. y si el proyecto no la carrera aquí no es empezar, sino mantenerse.
Entonces, lo que decía en aquella oportunidad, que está, creo, publicada en Facebook, aquella conversación, yo decía, pues, al final, ya voy para los 5 años, y digo, vamos para los 5 años. ¿Por qué? Porque somos un grupo de personas, pocos, pero que hemos sido fieles a este proyecto y que hoy por hoy ha ido generando sustentabilidad económica. De tal manera que no se dio de la noche a la mañana. No te voy a decir en el camino muchas personas que fueron parte de este proyecto y que yo les agradezco mucho y les agradeceré mucho su tiempo y dedicación, se fueron porque se desesperaron. Pensaron que rápido iba a haber activos y te iban a pedir fotos en la calle. No, yo te voy a decir algo, Marco, yo nunca he hecho esto para que me digan que nos tomamos una foto en la calle, que sí me ha pasado. Pero no, o sea, yo no lo hago por eso, porque, ay, es que el día de mañana vas a ser millonario. No, 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 Y sí, para nada, qué pero bueno. sí, claro, pero tienes que tener en claro eso, porque si no, las cosas no jalan, no funcionan. Y eso es el mensaje que deseo dejar dentro de todas las variables que he comentado en este último aspecto a los que estén escuchando el podcast. Si vas a iniciar algo, tienes que saber por qué, que realmente te apasione, que realmente sepas escuchar y que realmente sepas que va a llevar un proceso, así como no aprendes rápido a desempeñar una profesión o hablar en público porque requiere práctica, requiere determinación. Bueno, esto es lo mismo, requiere práctica, requiere determinación y por supuesto amor a lo que estás haciendo. Si no, las cosas no van a funcionar. Claro que sí, mi estimado Rodolfo, pues te agradezco mucho por haber estado con nosotros en esta charla. La verdad que se ha ido rapidísimo el tiempo. De hecho, fue algo más de lo que yo esperaba, pero no hay problema. De hecho, ya te comprometiste que vas a regresar con nosotros y bueno, quisiera que pudieras compartir tus redes sociales para aquellas personas que puedan estar escuchándonos y que puedan seguirte, puedan seguir tu trabajo y que ahora sí que puedan encontrar en tu espacio algo que seguramente se van a llevar, ¿no? Conocimiento y poder disfrutar de estas pláticas, de estas charlas que das y que en las que participas en Coffee Love, ¿no? Claro que sí. No, muchísimas gracias, estimado Marco. Ha sido para mí un gustazo estar aquí en esta nueva temporada del podcast y, por supuesto, abriendo esta sección tan valiosa, ¿no? Tan disruptiva y necesaria en esta época. Bueno, como Coffee Low en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, aunque debo de decir que tanto en Twitter como en Instagram no está tan activo todo este tema. Ya en el transcurso de este año van a ver que las cosas van a irse transformando. Es uno de los proyectos de este 2022. Y bueno, dentro de lo particular, como Rodo Guerrero, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube y también en LinkedIn. Ahí estoy siempre pues haciendo publicaciones más en Facebook que en otras redes, también en LinkedIn. Ahorita actualmente me he movido un poquito más. Y bueno, estamos constantemente publicando qué es lo que se va a estar haciendo de foros, qué es lo que va a seguir de capacitación. Constantemente les estamos invitando a todo este tipo de actividades de diplomados, de capacitaciones, y muchas de ellas son gratuitas, hay que decirlo. Otras no, pero les estamos dando a veces muchos beneficios de los que nos dan los organizadores para que tengan descuentos significativos, que tengan becas completas, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso sería las redes para estar en contacto y, bueno, deseosos de conversación que tengamos aquí en tu podcast, mi querido Marco. Excelente, excelente. Pues me ha dado mucho gusto. Y bueno, ya saben, amigos, a seguir a Rodolfo Guerrero para poder seguirse preparando, para poder seguir participando de estos foros tan importantes y para seguir creciendo en la profesión, seguir actualizándose. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Y no sin antes, me voy, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Marco Jurídico, en Instagram como @el marco jurídico, igual en YouTube. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Rolfo, y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.
Un placer, hasta pronto.